Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:03 de la mañana, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell y en esta ocasión con un elemento marginal que se me ha colado en el estudio. Julio Ariza, buenos días. Pues muchísimas gracias. Espero que no me den con un palo de escoba como a Sánchez. No, nadie le dio con un palo de escoba. Ya, ni siquiera. Bueno, vamos con las noticias de las 8. Paiporta, zona cero de la tragedia provocada por la Dana en Valencia, recibió ayer en un ambiente de enorme tensión a los reyes que viajaron a la localidad acompañados del presidente del gobierno Pedro Sánchez y del de la Generalidad de Valencia, Carlos Mazón. Desde el momento en el que se bajaron de sus vehículos cayó sobre ellos una lluvia de gritos, insultos y abucheos, al que siguió el lanzamiento de barro y algunos objetos. Los equipos de seguridad desbordados trataron de proteger a la comitiva. Los escoltas del presidente del gobierno evacuaron a Pedro Sánchez después de que, según el Ejecutivo, recibiese un golpe con un palo en la espalda. Por ustedes no es por ustedes, señora. Perdonadnos, sabíamos que era él, perdonadnos. Los reyes, acompañados de Carlos Mazón con el rostro y la ropa manchados de barro, decidieron permanecer en las calles de Paiporta con la intención de intentar calmar la tensión entre los vecinos. El desahogo hay que compartirlo, pero se puede volver inmanejable. Pero se han ido porque han venido quinto día después. Si hubiesen venido el primer día y se hubiesen puesto las botas, el pueblo los hubiese apoyado. Felipe, hay gente muerta por ahí, tío. Hay gente muerta por ahí. Ahora, y que es necesario revisar, claro que sí. Pero es que supera todo lo inicial. Supera, pero deberíamos de estar más preparados. Un país como España. Un país como España más preparado para esto. Tendría que estar más preparado. Tenéis vosotros más culpa, pero no era el día de venir a hacer una fiesta. Han dicho, no teníais que venir. Tendríamos que hacer despido directo. No queremos dimisión, queremos despido directo. La reina no pudo contener las lágrimas, tal y como se ha reflejado en diferentes medios de comunicación, y finalmente la visita que iba a trasladarse después a Chiva fue suspendida. Bueno, ayer se ha producido lo que podemos catalogar como un antes y un después. El Partido Socialista ha demostrado a lo largo del tiempo que preocupación por los españoles, por gestionar bien, por elevar nuestro nivel de vida, por protegernos de las amenazas exteriores e interiores, pues tiene cero pelotero. Ahora, eso sí, a la hora de gestionar las crisis políticas siempre han sido maestros. A la hora de movilizar a través de sus medios amigos a la opinión pública y redirigir el odio hacia sus rivales políticos, miren lo que pasó con el Prestige, miren lo que pasó con el 11M, son maestros, siempre lo han sido. Saben que uno de los motores con los que se mueve a la gente es el odio. Es un motor poderosísimo. Cuando la gente está dolida por algún tema, pues resulta más fácilmente manipulable, y el PSOE siempre ha sabido canalizar muy bien ese odio hacia sus rivales. Y en esta ocasión lo que ha pasado es que el PSOE ha intentado, Sánchez ha intentado jugar otra vez a lo mismo. Y Sánchez ha apostado a que la situación se pudriera. En lugar de, desde el minuto 1, preguntarse cómo puedo ayudar a la gente, Sánchez, desde el minuto 1, se preguntó cómo narices puedo redirigir el odio hacia el gobierno valenciano. Y apostó por retrasar la ayuda para que se pudriera la situación. Y esta vez le ha salido mal. Ayer tuvo que huir de Paiporta como un cobarde. Porque en el fondo, además de todo, es que es muy cobarde, dejando allí solo al rey, junto con Mazón, que se quedó. Y el rey se acercó a hablar a los vecinos, y a confortarles y a abrazarles, aguantando a pie firme y demostrando una vez más cómo, pues, es un jefe del Estado y sabe ejercer como tal.
Mientras tanto, Sánchez se largó. Luego empezaron sus medios a decir que se iba porque le habían dado un palo. No le habían dado ningún palo. Hay una toma aérea, que la tienen ustedes en Twitter, donde se ve como Sánchez ha abandonado ya la comitiva, pues seguramente ante el lanzamiento de Barro y los insultos, y entonces alguien arroja un palo que no le da a Sánchez. Después, a quien sí le dieron, pero de todo, patadas, pedradas, de todo, es al coche. No se sabe muy bien si de Sánchez o otro de los coches de su comitiva, porque no está claro por las matrículas que fuera el coche en el que Sánchez se iba. Y allí el rey se quedó escuchando los reproches de la gente, escuchando cómo pues durante días han estado tirados, dejados de la mano de Dios. O sea, es impresentable que ayer en el programa especial del Toro TV que condujo pues este elemento marginal que tengo a mi izquierda, que es don Julio Ariza, estuvimos escuchando el testimonio de la gente y había una chica, Vanessa creo que se llamaba, Vanessa, que nos contaba cómo le pilla la riada con su hijo de 10 años, se queda encerrada en la casa junto con otro matrimonio con 2 hijos del piso bajo a los que le dice refugiaros aquí en mi casa. Y se quedan sin poder salir porque están rodeados por el agua. Y le preguntamos, pero ¿y cuánto tiempo tardó en llegar a tu casa la primera persona oficial? Un policía, un bombero, un guardia civil, alguien de Cruz Roja, Protección Civil. Dice, bueno, a los 3 días vimos a lo lejos en una rotonda que pasaba la UME. Dice, pero a mi puerta no llegó nadie hasta el 5.º día después de la tragedia. ¿Cómo es posible eso? ¿Le extraña a Pedro Sánchez que ayer la indignación de la gente se despertara? En fin, ¿y cómo reacciona Sánchez? Reacciona diciendo, me he pasado 3 pueblos, a lo mejor es que la gente está un poco calentita, a lo mejor es que debería haber hecho más, o a lo mejor, pues hombre, al menos no aparecer ahí. No debería... ¿Ustedes creen que reaccionará así? Error, miren cómo ha reaccionado Sánchez. Fuentes de Moncloa hablan de un fallo de la Casa Real al organizar el viaje. Dicen que no era el momento oportuno, pero que accedieron a organizarla. Además, culpan de los hechos a una serie de infiltrados convocados por redes sociales para reventar la visita. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, en coordinación con el conjunto de instituciones, tanto municipales como provinciales, como también del Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Pero sí quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de la sociedad española que el Gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. Y el principal objetivo es salvar vidas, es recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural y finalmente empeñarnos en la tarea de reconstruir la provincia de Valencia y todas las zonas que no solamente en la Comunidad Valenciana sino en otras partes de España se hayan podido ver dañadas por esta terrible dana. Mientras tanto, la Generalidad de Valencia ha recomendado hoy teletrabajar en la medida de lo posible para no colapsar las infraestructuras. Las clases siguen suspendidas y hay una decena de carreteras de Valencia y Castellón que siguen cortadas en distintos tramos a consecuencia de la dana. La autovía A3 en el tramo de Chiva a Valencia se ha limitado la velocidad para todos los vehículos y la comunicación por ferrocarril sigue siendo complicada con varias líneas de cercanías cerradas. Bueno, de nuevo Sánchez no ha entendido nada. Alguien, pues no cegado completamente, entendería que lo de ayer es un aviso serio de que el límite de aguante de la gente se ha sobrepasado. Por tanto, alguien mínimamente inteligente metería la marcha atrás y una de dos, o se iría a su casa o al menos diría he entendido el mensaje y la gente está esperando ayuda. Pero, como decía Eurípides, los dioses ciegan a aquellos a los que quieren destruir. No les dejan ver la realidad y con eso ellos mismos pues al final se autodestruyen y es lo que le está pasando a Sánchez. Ayer
los medios próximos a Sánchez se dedicaron a señalar a gente de que aparecía en los vídeos de las trifulcas. Fíjate, son elementos de extrema derecha. Escuchen. Después de culpar a la Casa Real de la imprudencia de la visita oficial y añadir que el caos de la zona es culpa de la Generalidad Valenciana, el Gobierno ha comenzado a vincular los incidentes acontecidos en Paiporta con grupos de extrema derecha. Desde Moncloa están comenzando a dar a entender que todos los ciudadanos que han increpado a los dirigentes políticos que habían acudido a la localidad valenciana formaban parte de grupos organizados que incluso fueron convocados por redes sociales. Así lo decía la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechando sus redes sociales, en la que escribía: no permitiremos que grupúsculos radicales se aprovechen del dolor de la gente y nos desvíen de lo prioritario. El ministro Óscar Puente se pronunció en el mismo sentido ya por la noche en una entrevista en La Sexta. No tengo esa información. Entiendo que es lógico que haya una investigación desde el momento en el que ha habido una utilización de la violencia. Entiendo también que incluso parece que haya personas identificadas pertenecientes a organizaciones de extrema derecha habituales, causantes de desórdenes públicos y de utilización de la violencia. Imagino que eso estará en este momento siendo investigado por el Ministerio del Interior. Pero también digo, creo que hay cosas más importantes hoy que abordar, que yo creo que los ciudadanos están esperando, que son las explicaciones pues sobre el fondo de la cuestión, sobre cómo está en este momento la situación, sobre cómo podemos mejorarla y me gustaría abordarla si tenemos ocasión. Ayer, pues uno de los periodistas que se pusieron a señalar a supuestos elementos infiltrados de la extrema derecha, pues tuvo que publicar un mensaje luego en las redes diciendo: bueno, me han avisado por el pinganillo, gente cercana al chaval de rojo, que en realidad él no es el líder de revuelta. Ayer se dedicaron a tratar de identificar nazis en los vídeos y cada uno de los señalados pues ha dicho: oiga, yo soy el que aparece ahí con el jerseycito azul, mire, yo soy yo soy valenciano, estaba allí porque había estado en la mañana ayudando, mire los vídeos de cómo achicábamos agua. Otro aparece que dicen que tengo aquí tatuados símbolos nazis, yo soy de Paiporta de toda la vida y la gente me conoce y no soy de ningún partido político y esto que tengo aquí en la cara pone 22, no es ningún símbolo nazi, qué chorradas están diciendo. Y ya he visto que la abogada Lupe Sánchez, que es la que, recuerden ustedes, le consiguió que Irene Montero fuera convenientemente sancionada por la justicia y tuviera que publicar un tuit pidiendo disculpas por vulnerar el honor de Rafael Marcos, pues ya está animando en las redes a los que han sido señalados por algún periodista del régimen sanchista, llamándoles nazis, a que denuncien. A que denuncien por difamación a quienes están haciendo ese tipo de cosas. Ayer toda la zona cero estaba tomada. Les recuerdo, y lo tuiteé ayer por la mañana, que todos los pueblos de la zona estaba prohibido el acceso de gente de fuera. Estaba prohibido por el gobierno valenciano. Y ayer lo que se ve en los vídeos de la gente en Paiporta, pues hombre, esas señoras indignadas, niños, ancianas. No añadan ustedes el insulto a la humillación, queridos. Bueno, don Julio Ariza, ¿a usted qué le ha parecido todo este episodio de ayer? ¿Qué me ha parecido? Como estoy tan perplejo, porque llevo diciéndolo desde el minuto 1, cuando ocurre una cosa de estas, y ayer Sánchez lo decía, ¿no? El objetivo fundamental es salvar vidas. Si el objetivo fundamental es salvar vidas, hay que disponer de los medios necesarios para tratar de cumplir ese objetivo fundamental. Si las lluvias comienzan por la tarde, las riadas se producen a partir de las 6 de la tarde, los efectos de las riadas con los primeros muertos ya se contabilizan por la noche y por la mañana, hacia las 10 de la mañana, cuando ya ha comenzado el pleno de control al Congreso, estábamos hablando de 60 y tantos muertos. Evidentemente, lo único que podía hacer cualquier gobierno, por supuesto, era inmediatamente declarar estado de emergencia
como no podía ser de otra manera y como está previsto en las leyes, a pesar de lo que digan. El gobierno tenía que ya en ese momento haber decretado la emergencia nacional o la alarma nacional, como le quieran ustedes llamar, y en ese momento el gobierno tenía que haber interpretado cuáles eran las necesidades más importantes desde un punto de vista operativo para salvar las vidas de aquellos cuya vida en ese momento todavía peligraba. Específicamente todos los que estaban en los sótanos, en los garajes, en los parkings y en lugares donde el agua había inundado. Eso no lo hicieron, ni lo hicieron ni lo plantearon. Y ayer, como usted muy bien decía, efectivamente hablamos con personas a los que el jueves todavía no les había llegado la ayuda pública de ninguna clase. Ha habido una maravillosa voluntad popular de ayudar, pero como tantas veces en ese momento y con la situación que se daba en las propias calles de caos absoluto, de imposibilidad para adentrarse en muchos lugares porque estaban hacinados los coches, porque estaban prácticamente imposibilitados para entrar muchos lugares por los objetos, las ramas, los árboles, etcétera, etcétera. Digamos que lo público era lo que más objetivamente podía contribuir a la eficiencia y a la eficacia de las labores de rescate y de las labores de limpieza. Las bombas de agua eran imprescindibles, las bombas para achicar agua eran imprescindibles. La capacidad que puede tener una ciudad como Valencia de incorporar 500.000 bombas de agua, por lo que yo he podido constatar, era automática. 500 decir, o 1.000. O 1.000, sí. o 1.500 o 2.000. ¿Qué tal como lo había usted dicho? 500.000. No, 500 o 1.000, ¿no? Sí. Es decir, pero que en ese momento esas bombas de agua eran las que de verdad podían impedir o podían hacer cumplir el objetivo que decía ayer Sánchez de salvar vidas. El gobierno se ha comportado como se comporta un criminal prácticamente. Se ha comportado como quien asiste a un accidente de coche, ve que están tirados en la carretera varias personas pues con graves heridas y coge el coche y dice sigo y avisaré a una ambulancia. Me parece tremendo lo que ha ocurrido, sinceramente, y tampoco puedo compartir la decisión, no sé de quién fue, de ese viaje de la Casa Real con Sánchez al lugar de los hechos, específicamente a Paiporta. Cuando yo vi que me enviaron los primeros vídeos de una comitiva de 50 coches, y los conté, los tienen ustedes en el canal de Telegram, las primeras imágenes, 50 coches, en una carretera que había sido limpiada específicamente para que pasara esa comitiva, pensé, eso no tiene ningún sentido en este momento y va a ocurrir algo. Y efectivamente ocurrió, y como usted muy bien dice, hay un antes y un después de lo que ocurrió ayer. Veremos quién tiene la responsabilidad de todo eso y creo que ese es mi análisis. Usted decía antes, o hay quien ha comentado que Mazón ha perdido una parte ya esencial de su caudal político, y yo lo comparto. Creo que Mazón no se ha comportado con el liderazgo político que era imprescindible en esta situación. Pero sin embargo ayer estuvo bien. Ayer demostró la valentía que Sánchez no tiene. Ayer hizo lo que tenía que hacer. Quiero decir, yo elogiar porque alguien haga lo que tiene que hacer me cuesta bastante trabajo, porque si no ponemos el listón verdaderamente bajo, ¿no? Es decir, Mazón no podía irse. ¿Cómo se va a ir si tenía el rey allí? Como Sánchez no podía irse, y sin embargo se fue. Evidentemente Mazón cumplió con su deber y Sánchez no cumplió con su deber, porque es que Sánchez ni siquiera sabe que tiene un deber, es que tiene un problema moral y un problema mental, intelectual de una gravedad infinita, ¿no? Y por lo demás, el gobierno sin duda alguna hoy debería Sánchez presentar la dimisión y convocar elecciones generales. No creo que lo haga, vamos, estoy prácticamente seguro de que no lo va a hacer, pero sin duda alguna Sánchez debería convocar elecciones generales cuanto antes. Bueno, una última noticia antes de continuar con el programa. Llegamos al final de la campaña electoral de Estados Unidos y ¿quién va a ganar? Pues no se sabe. Escuchen.
Ponemos la vista ahora en Estados Unidos, donde Donald Trump y Kamala Harris llegan a la cita con las urnas en un empate técnico. Los candidatos apuran la campaña con actos en esos territorios donde las encuestas reflejan una distancia mínima entre ambos, los llamados swing states, y que pueden servir para decantar la balanza. Los últimos datos recogidos reflejan que Trump mantiene su ventaja en Arizona, Nevada, Pensilvania y Carolina del Norte. Por su parte, Harris gana en Wisconsin y en Michigan. Cualquier cosa puede pasar en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses. De hecho, se multiplica el optimismo generalizado porque demócratas y republicanos aseguran que ganarán. Bueno, más equilibrio imposible. Llegamos al día anterior a las elecciones en Estados Unidos con Trump aventajando a Harris en la encuesta de voto general en 0,1%. O sea, imaginen ustedes el error muestral que tienen las encuestas que se manejan, ¿no? Bueno,